semanas la presidenta de Perú, Dina Boluarte, lo acusó, cuestionó de que si usted tenía aspiraciones dictatoriales, ¿cuál sería su respuesta ante estos cuestionamientos por parte? Nada más que la señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente. Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo, y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde, un maestro serrano del Perú. Y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo. Entonces tienen injustamente encarcelado al presidente, nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo. Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta, tiene como 25% de aceptación en el Perú, y el Congreso que destituyó al presidente y inició el juicio amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10% de aprobación. Pero como están apoyados por la oligarquía, por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí, y por los medios de información, pues por eso, en contra de la voluntad del pueblo, y además con la represión, porque han asesinado como a 70 personas, indígenas la mayoría, por defender los derechos de los ciudadanos. De la Alianza del Pacífico. Pero es que no le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. No, esa fue la opinión también del presidente. Son 4 países. Es Chile, es Colombia, México y Perú. Y la opinión del presidente de Colombia pues es parecida a la mía. Y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de
este grupo que se llama Alianza del Pacífico. Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Pues se la podemos entregar a Chile o a Colombia y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían pues rodeado. Sus propios guardias lo detuvieron. Por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial. Nada más la ayudantía, porque esos del Estado Mayor Presidencial, ay, nanita. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente antes? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Aquí no íbamos a poder estar así como estamos ahora. Aquí estarían 8,000, pero además con muy malos antecedentes, porque hay testimonios que fueron los que participaron en el 68 con los guantes blancos, Estado Mayor, cuando la represión estudiantil